masterclass, cuando empezamos, ¿no? Que fue trabajar la mentalidad, le hice un par de preguntas de qué siento cuando vendo, qué me genera vender, cuál es el enfoque que tiene en mi vida la idea de vender. Yo siento que no vendo sino ayudo, ese es mi concepto, y que siento que está alineado no solamente con un concepto de venta, sino con un concepto de vida, de abundancia y de humanidad. El vender a mí me sonaba muy mal, entonces lo cambié a ayudar. Entonces cada vez que salgo a vender, digo, no estoy vendiendo, estoy ayudando. Estoy haciendo que más personas vivan la libertad, ayuden a más personas y una cadena en donde todos salimos ganando. Win-win. Gana la persona que invierte en mí y yo gano en dinero y en poder acompañar y seguir haciendo mi propósito. ¿Qué hay que tener en cuenta y analizar ahora para vivir, para empezar a ver cómo está mi venta, cómo está mi negocio, qué está pasando y por qué le tengo tanto miedo y por qué me cuesta tanto la venta? Primero, esto, ¿qué mentalidad tengo? Si vivo en la abundancia o vivo en la escasez, sobre todo cuando voy a lanzar una venta. ¿Qué viene? No me van a comprar nadie o voy a vender un montón, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que se me aparece en mi mente? Les sugiero que hagan el cuadernillo que les hice gratuito, que ahí indago mucho más en esta mentalidad. Luego después es algo que a mí me sirvió mucho, es cuánto dinero necesito para vender, para vivir, perdón, y para sostener un estilo de vida que quiera, no solamente para sobrevivir, sino para vivir como quiero vivir. Siempre doy el ejemplo que yo en el 2019 tenía un estudio de yoga que lo cerré, porque un día me senté a hacer números y me di cuenta que el estilo de vida que quería, ni trabajando 24/7, podía lograr ese ingreso económico. Me di cuenta que realmente no iba por ahí. Y lo solté con mucho dolor porque para mí era mi sueño tener mi estudio de yoga, pero bueno, se me abrieron un montón de puertas a partir de eso, como el mundo digital. Después sí, los precios que tengo en mis servicios o en productos están alineados con el estilo de vida que quiero. Esto es importante. A ver, quiero un estilo de vida, tengo unos ingresos, ok, si yo necesito 100 para vivir y cada producto mío sale uno, va a ser muy difícil, necesito 100 personas que me compren. Entonces, o subo los precios, o hago, o tengo diversidad en servicios. Bueno, hay mucho que tengo que ver, pero es importante los números, aunque duelan, aunque den miedo, porque a mí me da mucho miedo, ahora no, pero antes me daban mucho miedo los números, de ver cuántas tenía en el banco, cuánto esto, cuánto lo otro. Ahora no, ahora disfruto de los números, disfruto de mis triunfos y también acepto cuando me va mal y trato de revertirlo. No me quedo en solo me fue mal, sino bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? Eh, También algo para analizar es si están usando una estrategia, porque no tener una estrategia de venta es una estrategia. Como dice mi psicóloga, no decidir es decidir. Bueno, no tener una estrategia de venta, bueno, es algo para analizar. ¿Por qué no tengo una estrategia de venta? ¿Cuál es mi estrategia de venta? Seguramente todos tenemos. ¿Qué significa? El paso a paso para una venta. ¿Qué hago? Primero le escribo, me escribe, cómo me conecto con esa persona, con mi cliente, y a partir de eso hay un proceso y un cierre de venta. ¿Qué canales de comunicación utilizo para conectarme? YouTube, Instagram, redes sociales, WhatsApp, Telegram. Bueno, todo eso necesito saber y cuáles son los canales que voy a utilizar para la venta, para hacerme conocida, etcétera, etcétera. Esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora. Si tienen un lápiz y un papel y lo empiezan a escribir, sería genial. Lo voy a dejar en el grupo para que lo vean, pero está bueno que, nada, tripa corazón, como decía mi abuela, y pongámonos eh, a revisar lo que hay, porque siempre desde el análisis es más fácil crecer que desde no tener en claro bien algunos objetivos o números. Vamos con las 3 estrategias para vender, que es lo que prometí. Prometí 2 cosas, que le voy a dar estrategias para vender y que les voy a dar una idea de cómo tener un cliente fiel. Son 3 estrategias, parecen recortitas, 3 frasecitas nada más, 3 textos, pero bueno, voy a contarlo un poquito más y explayarme en cada uno
Y el primero, no solamente se lo voy a contar, sino también les dejo una clase especial de ese tema, porque es un tema muy importante y muy grande, que claramente en este masterclass va a ser difícil solo hablar de eso. No era el objetivo. Lo primero que siempre digo, estudié el año pasado sobre esto que es experiencia de usuario o cliente o demás, es quién es tu cliente, y conocerlo al cliente es tan necesario y lo tengo que conocer como la palma de mi mano. O sea, tengo que saber qué quiere, qué desea, qué necesita y todo lo que más pueda sobre mi cliente. ¿Cómo elijo mi cliente? Eso es importante, ¿no? Puedo elegir desde la afinidad, desde, bueno, a mí me gusta este tipo de clientes, desde quién era yo antes cuando empecé en este proceso, o simplemente desde con quién me gustaría trabajar, ¿no? Yo siempre he contado una anécdota, que yo cuando daba yoga, no daba embarazadas normalmente porque mi estilo de yoga era muy intenso, entonces claramente mi cliente era personas de cierta edad con cierta característica física. Entonces yo siempre le hablaba de ese tipo de personas. Y si me llamaba alguien con otro tipo de características, yo decía, mire, la verdad que no soy yo la persona indicada para darle yoga, y le comunicaba con un colega. Porque uno tiene que tener en claro eso. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le hablas? Y también decir, no te puedo ayudar o sí te puedo colaborar en esto o en otro. Es importante que el cliente tengamos bien claro, sobre todo, lo que desea, lo que necesite y en qué puedo ayudarlo yo. Hasta dónde. A veces decimos, acompaño a emprendedores a lograr su vida deseada. Entiendo el concepto, pero quizás es un poco grande ofrecer eso, porque no sé si está en verdad y quizás lo tengo que acompañar por 5 o 6 años. Entonces, por ahí, esto del realismo y de ver realmente qué necesita. Ok, mi cliente quiere encontrar su vida deseada, pero ¿cuáles son los pasos que voy a acompañarlo y hasta dónde en ese proceso? Si yo digo, voy a acompañar a emprendedores desde cero, mi cliente es un emprendedor que no sabe nada, perfecto, pero ¿hasta dónde lo voy a acompañar? Eso también es definir mi cliente. Si va a ser hasta que facture $1000 o si va a ser hasta que haga su primera venta. En algún momento le tengo que soltar la mano. Y esto siempre digo, lo acompaño de un punto a otro punto. ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? Y puede haber puntos intermedios, porque quizás con un cliente puedo llegar al final, pero con otros puedo llegar a otros puntos anteriores, porque, no sé, o necesito su tiempo, o no es su momento, o lo que sea, ¿no? Tener bien en cuenta eso. ¿Quién es mi cliente? ¿A quién le hablo? ¿Cuál es el problema que yo puedo resolver realista y hasta dónde lo acompaño? Lo segundo es el roadmap o el mapa de ruta. Esto, nada, me encanta, que tiene que ver con la experiencia del cliente y el usuario, y sobre todo desde dónde empieza mi conexión con mi potencial cliente y dónde termina. La venta no se cierra o no se termina cuando me pago. La venta empieza cuando se contactó conmigo por cualquier situación, no necesariamente a veces por mis servicios, sino por otra cosa, hasta que terminó y quizás vuelva a volver. Mi fidelización con el cliente es cuando la venta, digamos, termina, que nunca termina porque esto es un círculo. Yo empiezo, por ejemplo, por canales de comunicación como WhatsApp, YouTube, Instagram y Telegram. Ok, yo voy a, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, voy a escribir punto uno. Punto uno, me comunico con mis clientes de esta manera. Por YouTube, con videitos. Por Telegram, con un grupo. Y por Instagram, por Reel, posteo, historias. No sé. Esa es mi primer conexión con ellos. ¿Cuál es el segundo paso? Si me preguntan algo, ¿qué le contesto? ¿Cómo le contesto? Hay que tener en cuenta que para lograr una venta, no, hay que tratar de no tardar más de 3 clics. O sea, si la persona me pregunta, yo tengo que tratar que en 3 veces que me conecten con ella, ya esté pagándome, ya esté abonando. Pues si no, es muy probable que se diluya, que se pierda esa venta. Entonces, la venta tiene que ser simple, clara y muy concreta. Muy concreta con lo que va a adquirir y con lo que voy a lograr. ¿Sí? Entonces, el paso uno es cómo me conecto con los canales de comunicación, qué voy a hacer y demás. El paso dos en este roadmap, o sea, el dos,
es cuando me preguntan algo, ¿qué le contesto? ¿Cuál va a ser el texto? ¿Lo armo, lo digo? ¿Cómo va a ser un audio? ¿Va a ser una llamada telefónica? ¿Cómo establezco esa primera conexión con el cliente? Pero para eso necesito saber quién es mi cliente, qué necesita de mí. Y después, ya el paso 2, ¿cuándo me paga? ¿Qué hace? ¿A dónde lo llevo? ¿Le mando un link? ¿Lo llevo a un grupo? ¿Le mando un link del Meet? ¿Qué sucede? Luego todo el proceso que pasa conmigo. Y por último, cuando termina, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a ofrecer una sesión más? ¿Le mando un form para que me cuente qué pensó de mí? Esto es importante, porque ahí es donde fidelizo a mi cliente. El año pasado tomé un curso en donde decía un profesor, que era de experiencia de usuario, el curso, que si yo al finalizar le hago una encuesta o una pregunta o lo que sea y dice algo mal de mí, por ejemplo, digo 5 estrellas y me pone una, inmediatamente lo llamo. Ahora, si dice 5, estuvo 5 de 5, genial, le puedo ofrecer algo o lo que sea. Pero si dice algo malo de mí, es importante ir directo al hueso y ver qué pasó. Contaba en la clase, en vivo, que yo tuve hace un par de años, no me acuerdo cuándo, un fracaso muy grande, que largué un lanzamiento, siempre venía bien, daba cursos, tenía gente y demás, y hice un lanzamiento, un curso y no se inscribió nadie, no solo no se inscribió nadie, sino nadie me preguntó siquiera, y la verdad que fue muy frustrante para mí, pero me mostró algo que estaba pasando en mi negocio, en donde me estaba alejando de mi cliente y no lo estaba comprendiendo, y tomé la dura decisión de regalar asesorías a un par de ex clientas y preguntarle qué estaba pasando y qué necesitaban y qué querían de mí, de mis servicios y demás. La verdad que fue súper rico, fue duro escucharse estas cosas, pero me ayudó muchísimo a poder crecer y dar vuelta ese como fracaso y ponerlo como algo positivo y después largar algo que realmente gustara. Entonces, se van a sentar, van a escribir paso a paso, paso a paso, qué voy a decir, qué voy a hacer en cada momento en donde va a pasar mi cliente por mi servicio, ¿sí? Quizás se queda solamente en el punto 2, bueno, analizar por qué no me compran. Quizás se queda en el punto 3 y después no vuelven a consumirme, bueno, analizar por qué no me consumen. Porque tener bien claro estos pasos va a hacer que me ayude, va a hacer que yo pueda analizar cada paso que está pasando. Es importante en un emprendimiento para poder crecer el análisis y estar todo el tiempo viendo qué pasa y por qué no, o si funciona algo. Y por último, la tercera estrategia es importante tener una oferta imbatible, que mi cliente no pueda decir que no. ¿Qué desea mi cliente? Que le regale una sesión, que tenga un descuento, que le regale algo de más, que le tenga el envío gratis, no sé. ¿Cuál es la oferta que voy a tener? Y puedo ir cambiándola a partir de cada producto o servicio o de cada cliente. Y esto es importante, podemos también ahí sacar ideas y ver qué está haciendo mi colega o otras personas en otros rubros. No solo quedarme en lo que yo hago, en mi nicho, sino también puedo sacar de otros nichos de mercado, no sé, indumentaria y yo hago servicios, o lo que sea, o tecnología y yo hago no sé qué, para poder enriquecerme en esto. Mi estrategia de venta es entender a mi cliente, saber el paso a paso que va a hacer para mi producto o mi servicio, consumirlo, y por último, tener bien en cuenta cómo voy a hacer para que mi cliente se quede y sea un cliente fiel. Y obviamente siempre tener bajo la manga estrategias u ofertas que realmente interesen y gusten a mi cliente. Muchas veces, a veces decimos, bueno, mi estrategia es hacerlo más barato, el taller, el curso, lo que sea, al servicio. Y a veces no, mi cliente no le hace falta pagar menos, sino quizás quiera, no sé, más personalizado o un regalo o lo que sea. Hay que escuchar al cliente. Pero para eso necesito preguntarle y el roadmap y aprender al cliente va a ser importante. Bien, estas son las estrategias de venta. El punto 1, van a tener una clase especial sobre eso, un ejercicio especial sobre eso. Y
y es importante que se sienten y tómense el tiempo, que sea como siempre digo, 20 minutos por día para su negocio o para hacer crecer su negocio y para poder generar esa estrategia que van a utilizar de venta.